Hoy continuamos con nuestra serie basada en el libro de los Hebreos titulada Jesús es superior. Y con el favor de Dios, pues esta serie nos va a llevar hasta el fin de año. Y el libro de los Hebreos, como hemos visto hasta ahora, es un libro teológico, es un libro profundo, es un libro fascinante. Y por eso mi esperanza es que todos aquí nos puedan acompañar a lo largo de esta travesía a través del libro en lo que nos queda de año y también en la segunda mitad una vez comencemos el 2018. Este libro en verdad es una carta anónima dirigida a un público anónimo. Un pueblo que necesitaba ser animado a permanecer fiel al mensaje de salvación que habían recibido. Y eso es lo que reciben en esta carta. Ellos reciben una exhortación a perseverar, a no rendirse, porque la salvación de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús en nuestro lugar, eso no era una de muchas opciones para ellos, sino que es el mensaje final de Dios para ellos y para nosotros. Y el problema de todo esto es que el autor de Hebreos habla con una finalidad. Habla con un exclusivismo religioso y el exclusivismo religioso con el cual el autor está hablando y se está expresando era difícil de aceptar para entonces y es difícil de aceptar también hoy en día. El cristiano no tendría que aguantar tanto rechazo si ya de una vez dejara de tener la mente tan cerrada, ¿verdad? Y admitiera que el cristianismo no tiene nada exclusivo que ofrecer, ya que todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Cuántos han oído esa? Yo he oído esa. La realidad es que si nosotros, que no es lo que nosotros hagamos, si nosotros tan solo repetimos lo que dijo Jesús cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tan solo repetir eso nos hace enemigos de la cultura pluralista que nos rodea. Usted sabe que esto no fue hace par de días, esto fue hace 20 años. Yo siendo empleado de un hospital, tuve que participar en un entrenamiento de sensibilidad. Esto fue hace unos 20 años. Y discutieron que tan solo tener la postura de que tu religión es la religión correcta, a eso se le pone una etiqueta que es como si fuera racismo. Se llama religionismo. Por supuesto, esa etiqueta nadie se la pone al musulmán ni al budista, se la ponen al cristiano. Y en esta era secular el cristianismo no es una ética alternativa, sino que es el enemigo. Es el enemigo de la cultura, porque las personas que tratan de poner el cristianismo como una de muchas creencias igualmente válidas, yo les diría con mucho respeto que no han examinado el cristianismo con profundidad. Y la persona que sí lo hace, la persona que sí examina el cristianismo en profundidad, se ve enfrentado con una de dos opciones: recibir o rechazar. No hay opción neutral. Porque, por ejemplo, el judío verdadero, devoto y sincero no nos ve como parte de su equipo. Él nos ve como seguidores de un falso rabí. No está engañado. El musulmán practicante y sincero no respeta el cristianismo porque no puede concebir cómo es posible que el Alá a quien él adora, un Dios guerrero, un Dios fuerte, un Dios agresivo, pudiera rebajarse a venir a la tierra como un humano, como un bebé cuyos pañales tuvieron que ser cambiados, como un hombre en un cuerpo que se podía matar. Por otra parte está el secular sincero. El secular sincero nos ve como infantiles intelectuales, como gente que no ha evolucionado mentalmente porque escogemos creer en un cuento de hadas sobre un amigo imaginario. Así es como lo llaman. Déjenme darles un ejemplo. Gianni Versace fue un diseñador y el fundador de la casa de moda Versace. ¿Quiénes están familiares con quién él fue? Bueno, la fuente enteramente confiable e inerrante llamada Wikipedia
Nos dice, él fue uno de los primeros diseñadores capaces de relacionar la moda con la industria musical, ya que era amigo de muchas celebridades. A él se le conocía por haber impuesto una estética exuberante y muy atrevida en los colores y materiales que usaba. Todas las personas que seguían su moda están de acuerdo con eso, ¿verdad? Y también se le conocía por su estilo de vida decadente. En la última entrevista que concedió antes de ser asesinado en el 1997, él hizo la siguiente afirmación: creo en Dios, pero no soy el tipo de persona religiosa que va a la iglesia, que cree en el cuento de hadas de un Jesús nacido en el pesebre al lado del burro. Eso no soy estúpido. No puedo creer que Dios, con todo el poder que tiene, tuvo que procurar nacer en un pesebre. Non sarebbe stato cómodo. No hubiera sido cómodo. Al judío, al musulmán, al secular, los he llamado personas sinceras porque ellos admiten el hecho de que ellos solo respetan el poder. Una sinceridad que yo desearía ver entre todas las personas que se hacen llamar creyentes. Porque ¿sabe qué? Aún entre los que se hacen llamar creyentes, se respeta más el poder que la humildad. Buscamos ese tipo de líder fuerte, macho alfa. A la hora de elegir su primer rey, los israelitas lo escogieron alto, lo escogieron bonito, escogieron a Saúl. Y cada año electoral, aún los que nos hacemos llamar el voto moral, demostramos más allá de toda duda que respetamos el poder más que la virtud. Fue muy bueno conocer la mitad de ustedes. Yo sé que no vienen la semana que viene. Bueno, pero esto nos lleva a hacernos la pregunta: ¿por qué el creador de todo lo que respira escogería venir en un estado humilde y débil? ¿Por qué? Para eso les voy a pedir que busquen conmigo en Hebreos 2, 5 al 14. Hebreos capítulo 2, versos 5 al 14. La prédica de hoy se titula Jesús humillado y exaltado. Y para que sepan, hoy voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. En las semanas que hemos cubierto hasta ahora, nosotros hemos visto que el autor dedica el primer capítulo entero a presentar a Jesús como la última palabra de parte de Dios a su pueblo. Y en la primera parte del capítulo 2 vemos por qué. El autor quiere que sepamos que el mensaje de salvación que han recibido viene de una autoridad mayor. Por lo tanto, deben prestar mayor atención y dedicarse a contemplar el significado de este mensaje profundamente. La vida del cristiano es una vida de contemplar, de oír, de meditar. Y en el pasaje de hoy, pues ese mensaje empieza a desempacar ese mensaje de una manera que para mí tengo que leerlo 2 veces para entenderlo. Así que, bueno, se pueden unir a mí en oración para que el Señor me ayude a ser claro al predicar y para que nos dé a todos el regalo de la iluminación. Amén. Bendito seas tú, Señor, creador de todo. Dios Padre, gracias por enviar a tu Hijo a morar entre nosotros, aún después de haber disfrutado de comunión y gloria contigo desde la eternidad pasada. Yo nunca me voy a poder imaginar con el tipo de pérdida que eso tiene que haber significado. Ser preexistente en gloria contigo y hacerse hombre y llegar a esta tierra, Señor. Señor Jesús, gracias por enseñarnos que tu exaltación vino solo después de haber sido humillado de una manera que nosotros no podemos comprender. Espíritu Santo, todos aquí, te admito, Señor, que todos aquí queremos compartir la gloria de Cristo, pero no queremos entrar en la confraternidad de sus sufrimientos, ninguno de nosotros. Y te pedimos que tu poder, Señor, nos siga cambiando y transformando en nuestras mentes y en nuestros corazones para saber que
Señor, aún en el momento de nuestra mayor oscuridad, tenemos a alguien que se identifica con nuestro sufrimiento. Gracias por ese Jesús. En su nombre oramos. Amén. Ayúdanos, Señor. Yo estoy convencido que nuestra fe y nuestra firmeza en el Señor es atacada de dos maneras principalmente. Nuestra fe y nuestra firmeza en el Señor es atacada de dos maneras principalmente. Número uno, cuando experimentamos el rechazo del mundo. Número dos, cuando experimentamos sufrimiento en el mundo. Las dos categorías más o menos se pueden mezclar, pero también son diferentes. Nuestra firmeza es atacada cuando experimentamos rechazo y cuando experimentamos dolor. El autor de Hebreos nos exhorta en este pasaje a que permanezcamos firmes porque Jesús llevó nuestra humillación para que podamos experimentar su exaltación. Y para comenzar en los versos 5 al 9, lo primero que vamos a ver es el propósito de Jesús a venir al mundo. Y ese propósito, pues, básicamente es devolver a la humanidad la posición que Dios le había asignado desde el principio. Jesús vino al mundo para que nosotros pudiéramos recuperar la posición que Dios nos había asignado desde el principio. ¿Qué posición era esa? Ejercer dominio sobre la creación. El Señor nos puso para eso, para que ejerciéramos dominio sobre la creación. Por eso el autor tiene que comenzar una vez más corrigiendo lo que los hebreos creían sobre los ángeles. Les dice en el verso 5, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Ellos creían eso. De ahí, él procede a darles la información citando al Salmo 8. El autor de Hebreos está citando el Salmo 8, les dice, en cierto lugar las escrituras dicen, ¿qué es el hombre? ¿Quiénes son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Le diste autoridad sobre ¿qué? Todas las cosas. Esto no es hipérbole. El Señor nos dio autoridad sobre todas las cosas cuando fuimos creados. Y si usted se fija en lo que él está citando en el Salmo 8, en los versos 4 al 6, va a ver que la cita es fiel al original. Ahora, no se me pierdan aquí, porque el autor de Hebreos está citando un salmo que se está refiriendo a algo que sucedió en Génesis. Esto sucedió en Génesis, el salmista David se refiere a él, y el autor de Hebreos está hablando de este salmo. Inception. Bueno, en Génesis 1:28 es a lo que se refiere. Podemos ver lo que se llama el cargo de la creación. Estas fueron unas instrucciones en las cuales Dios le deja saber al hombre cuál era su misión en la tierra. Dice así, Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. O sea que cuando fuimos creados, Dios nos dio una misión importantísima. Y yo lo siento mucho para el que no le guste el trabajo, pero eso quiere decir que el trabajo no es una maldición que vino por el pecado. Nuestra misión nos fue entregada antes de la caída. Y esa misión incluye tres cosas. Esa misión incluye reproducción, productividad y dominio. Reproducción, productividad y dominio. Reproducción, llenar la tierra. Reproducirse, hacer bebé. Así de simple. No necesita más exégesis. Y esto es importante mencionarlo, gente, porque los niños no son un estorbo a su misión en la tierra. Si el Señor le ha puesto en la posición de poderse reproducir dentro de un matrimonio,
esa es parte de su misión. No le estoy diciendo cuántos niños tiene que tener, no estoy diciendo que yo soy un ejemplo a seguir, nada por el estilo. Pero esa es parte de su misión en la tierra. El enemigo ataca eso. El enemigo ataca la reproducción. Esa misión también incluye productividad. Gobernar sobre la tierra, sacarle partido a la tierra. Eso no es malo. Hay una misantropía que domina los medios que dicen que la raza humana es un virus al planeta porque le sacamos partido. Eso es parte de lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. No es malo que le saquemos partido al planeta. Es verdad que la codicia ha pervertido el proceso y que se ha abusado y Dios nos va a llamar a cuenta. Pero Dios lo manda, sigue siendo un mandato. La tierra no es nuestra madre, Dios es nuestro Padre. Y también está el dominio, reinar. Ay, Señor, ayúdame aquí, reinar sobre el mundo animal. Quiero tener mucho cuidado aquí. Como hijos de Dios, nosotros no tenemos permiso para ser crueles. Pero tenemos que recordar que solo los humanos tenemos la imagen del Señor. Amamos a nuestras mascotas. Yo amo a mis pájaros. Esos pericos a mí me encantan. Pero esos pericos no tienen el imago Dei. Mis hijos sí. La gente que me estresa alrededor mío tienen el imago Dei. Tienen la imagen del Señor. Mi mascota que tanto me ama incondicionalmente mientras yo lo siga alimentando, no tiene el imago Dei, no tiene la imagen del Señor. Ponga a la gente su valor donde va. Nuestra misión es clara, pero desafortunadamente nuestra caída y nuestra corrupción ha causado estragos en nuestra misión. Y lo que suele suceder es que, bueno, o abusamos de la autoridad que Dios nos ha dado, o evitamos la responsabilidad que Dios nos da. Y es por eso que el fruto de nuestros esfuerzos en esta vida, como muchos, siempre va a ser limitado. Y el resto del verso 8 nos muestra la condición en que estamos. Dice, ahora bien, cuando dice todas las cosas que están bajo nuestra autoridad, significa que, como yo dije, nada queda fuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. Le pregunto a usted, en nuestra misión en este mundo, ¿cómo cree usted que nos está yendo? No hay que pensarlo mucho, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con nuestro mandato divino a sujetar la tierra ha sido afectado negativamente por el hecho de que somos pecadores. Hemos adoptado los valores de nuestra cultura. En cuanto a la reproducción, la vemos como si fuera una maldición. En cuanto a la productividad, o escogemos aversión al trabajo o adicción al trabajo. Y en cuanto al dominio de los animales para bien, o escogemos crueldad en contra de los animales o los tratamos como si fueran humanos. Y como consecuencia, pues lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor. Vamos a notar que no solo la humanidad está experimentando la miseria que viene como consecuencia de nuestro pecado, sino que ese sufrimiento también es compartido por el mismo planeta. Romanos 8, 19 al 22. El anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y yo puedo comprender por qué la tierra está gimiendo, esperando su redención. Cuando uno mira alrededor y lo que ve es lo que hemos hecho en este mundo. Promesas rotas, relaciones rotas, abuso de poder. Podemos seguir por ahí. Cualquier tipo de quebrantamiento. Si eso es lo que nos ofrece el mundo, si eso es lo que nos toca en verdad,
Bueno, para nosotros no va a tener ningún significado cuando nos vengan con la promesa de que dichosos los humildes porque ellos van a recibir la tierra como herencia. Eso no va a tener mucho significado para nosotros. Bueno, de hecho, el cantante Sting plantea la pregunta de una manera bastante desesperanzada en una canción que escribió. ¿De qué nos sirve un mundo desgastado y cómo puede valer la pena tenerlo? Si no hay una esperanza que vaya más allá de lo que podemos ver, si no tenemos una opción sobrenatural, lo mejor que podemos esperar en este mundo son los momentos escasos de alegría que podemos exprimir. Eso es lo único que vamos a sacar. Pero la esperanza que nos ofrece la palabra de Dios es precisamente lo que nos hace falta. Es una esperanza sobrenatural. Ahora mismo, nosotros no podemos ver que la humanidad haya podido cumplir su misión, pero ¿sabe qué podemos ver? Verso 9, lo que sí vemos es a Jesús. Lo que sí vemos es a Jesús. Y la razón por la cual el nombre de Jesús me llena de alegría y de esperanza es porque sabemos que Jesús, a diferencia de nosotros, fue exitoso en su misión. Y ese es el propósito del cual estamos hablando aquí. El verso 9 continúa describiendo la humillación y la exaltación de Jesús. Dice, se le dio una posición un poco menor que los ángeles y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Usted se da cuenta que desde antes de la fundación del mundo, nuestro Creador tenía un plan que iba a restaurar la relación rota entre el ser humano y su Creador, desde antes de la creación del mundo. Y que ese plan incluía unos detalles tan increíbles que a nosotros nunca se nos hubiera ni siquiera ocurrido de tener la fuerza de cara de pedírselo a Dios. Usted se imagina aparecerse delante del que creó todo con el poder de su palabra y decirle, bueno, Señor, yo sé que yo escogí desobedecerte y lo hice a pesar de que me has dado todo lo que necesito, pero déjame por lo menos explicarte el plan que yo tengo para que no nos tengas que dar el castigo que nos merecemos. Gracias al Señor que ninguno de nosotros se vio en esa situación, pero ¿sabe qué? Ese plan inaudito, ese plan insólito, ese plan escandaloso fue idea y fue iniciativa, no mía, no suya, fue idea de nuestro Salvador, que de principio a fin ese plan dictó que el Hijo perfecto de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo que era en el principio con Dios, el que compartía gloria con el Padre desde antes que la tierra fuera creada. No estamos hablando de cualquiera. Esa persona, como dice en Filipenses 2, aunque existía en forma de Dios, al que le diga que Jesús no es Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es lo que tuvo que ocurrir para que Dios perdonara sus pecados. No fue así porque sí. Primero tuvo que ocurrir eso. Y si tú estás entre las personas que se aferran a este sacrificio, si ves este sacrificio como tu única esperanza, no importa cuál sea tu clase social, no importa cuál sea tu género, tu nacionalidad, tu origen étnico, como dice el resto del verso 9, efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Por todos los pueblos, por todas las razas, por todos los países representados aquí. Y gracias al hecho de que Jesús recibió el castigo que yo merezco por mis pecados, ya no es necesario que nosotros tratemos de pagar nuestra culpa delante de Dios, y es imposible. Si usted ha venido aquí 2 o 3 días o 2 o 3 domingos, sabe que
sabe que yo digo domingo tras domingo que es imposible que nosotros pretendamos pagar nuestra cuenta delante del Señor, que es imposible. Como dice un himno del siglo XVIII, Roca de la Eternidad, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Vamos a darle gracias al Señor porque a través del sufrimiento y de la muerte de Jesús, la ira justificada de Dios en contra de usted, en contra de mí, en contra de nuestro pecado, ha sido satisfecha completamente. No queda ira. El Padre no está enchismado con usted. Si usted está aferrado a Jesucristo, no queda ira. Jesús se la tomó hasta la última gota. Ahora, lo que hizo Jesús por nosotros no solo cubre el perdón de nuestros pecados, sino que también incluye recibir un privilegio, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, que Jesús nos llame hermanos y hermanas. Y ese siempre fue el plan de Dios en el asunto. El principio del verso 10 dice, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Dios eligió llevar muchos hijos a la gloria. Si usted se detiene y considera esa frase, usted se va a dar cuenta una vez más que la salvación no fue idea suya, fue del Señor. El Dios eterno, creador de todo, tomó una decisión de llevar muchos hijos a la gloria, y esa decisión se tomó sin consultarlo a usted, sin consultarlo a mí. Yo no me acuerdo que me hayan consultado en eso. Según Efesios 2, esa salvación no viene porque me la gané. Dice que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esa decisión de llevar muchos hijos fue iniciada y fue ejecutada por Dios y no puede ser frustrada por el pecado de la raza humana. Si usted pertenece al Señor, no hay pecado que usted cometa que pueda frustrar ese propósito. Porque esta salvación fue adquirida por alguien en especial, por alguien sin igual. El verso 10 continúa, dice, convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Es fascinante ver que lo que hizo a Jesús apto para salvarnos fue el hecho de que Él estuvo dispuesto a humillarse y a sufrir. Fue el sufrimiento, fue la humillación. Y si hay algo que hace que el cristianismo sea único, si hay algo que hace que el cristianismo sea radicalmente diferente a otras religiones falsas, es el hecho de que la Biblia nos presenta a un Dios como ningún otro, un Dios humilde, un rey. Una paradoja llena de amor. Este Salvador sin igual ha logrado algo sin igual para con sus hijos. El verso 11 dice, por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Los que Él hace santos, si usted ha confiado en el Señor, eso se está refiriendo a usted. Ahora Dios es nuestro Padre. Y eso es un milagro porque esa no era nuestra naturaleza. Eso no era lo que nos tocaba. Efesios 2 del 3 al 5 dice, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y no importa que usted como yo se haya criado en la iglesia, ese texto específicamente le aplica a usted igual que a todos los demás. Y si las cosas se quedaran así, nuestras historias tendrían un final trágico. Pero llega el verso 4, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia habéis sido salvados. Usted se da cuenta que nuestra mayor bendición no viene a través de lo que nosotros logramos para nosotros mismos, sino que viene a través de estar unidos con Cristo. Nuestra mayor bendición no viene a través de nuestros logros, viene a través de nuestra unión con Cristo. Si usted se identifica con Jesús, que escogió el camino del sufrimiento, ese es el mejor negocio en el cual usted jamás podría haber entrado. El verso 11 sigue, dice, por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. ¡Qué privilegio tan grande! Que un soplapote como yo sea llamado hermano de Jesús. Perdón, tengo que sacar el diccionario puertorriqueño. Un don nadie, perdón. De ahí en adelante procede a citar el Salmo 22. Dice, le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo, y ahora cita a Isaías 8, está brincando de aquí para allá. Dice, pondré mi confianza en él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Todas estas citas del Antiguo Testamento confirman que Jesús es el Salvador que Dios había prometido. Pero la tragedia de todo es que gran parte del pueblo de Israel ha rechazado que Jesús sea el Mesías. Porque no pueden concebir que el creador de todo se hubiera vestido de humildad y fragilidad. Pero es exclusivamente cuando nos identificamos con el siervo que sufrió en Isaías 53, si vamos al Antiguo Testamento. Cuando nos identificamos con el siervo que sufrió, ahí es que encontramos nuestra vida. Filipenses 3 nos dice que nuestra esperanza está únicamente en Él. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Queremos identificarnos con la exaltación de Jesús, pero no queremos identificarnos con sus padecimientos. Pero eso no es nuevo. Dios siempre ha mostrado su gloria cuando nosotros adoptamos una postura de necesidad. Como dice Salmo 8, por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido fortaleza. Y gracias a esa disposición, gracias a que Él quiso hacerse débil por nuestra causa, es que recibimos propiciación. La propiciación es un término teológico, y perdone que ya en este momento cuando todo el mundo está pensando en el almuerzo, yo le saco una palabrota teológica. Es un término teológico que comunica que la vida y muerte de Jesús hace que pecadores como nosotros seamos propicios, que seamos aceptables ante un Dios santo y perfecto, como había dicho Joel al principio. Y la propiciación es algo que nos va a hacer mucha falta si usted tiene plan de presentarse algún día delante del Señor. Y sabe que eso nos va a tocar a todos nosotros aquí. Y el que no tiene seguridad de propiciación vive bajo la esclavitud del enemigo, vive con miedo a la muerte, porque el día de nuestra muerte no es un pensamiento agradable para el que no está reconciliado con Dios. El día de nuestra muerte no es un pensamiento agradable para el que no está reconciliado con Dios. Pero la vida y muerte de Jesús también ha hecho provisión para esta necesidad. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podría quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Y esa libertad que recibimos a través del Hijo rompe las cadenas del temor a la muerte y nos hace decir en confianza junto con Filipenses 1, para mí el vivir es Cristo
¿Y el morir? Ah, qué bueno que están despiertos. Y ese tipo de seguridad viene cuando nos damos cuenta que el Señor nos ha amado a nosotros de una manera única. Verso 16, sabemos que el Hijo no vino a ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Y los verdaderos descendientes de Abraham son los que hemos confiado en Cristo. Los que hemos confiado en el Dios que decidió primero venir a este mundo en un estado frágil, porque como dice aquí, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Y esa es la razón por la cual Jesús vino a un mundo, vino a un pesebre, vino a la incomodidad, de la manera que Gianni Versace no podía aceptar. Para que en este momento tú que estás sufriendo por una variedad de razones, porque alguien ha pecado contra ti, porque estás pasando tentaciones que nadie más puede comprender, o porque has tomado malas decisiones, yo quiero que sepas que el mensaje de Dios para ti en esta mañana se encuentra en el verso 18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. El equipo de adoración puede pasar. Y mientras